Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la integral. En este video vamos a realizar dos ejemplos en los cuales nosotros vamos a generar sólidos de revolución y vamos a calcular la superficie lateral, ¿vale? No la de las caras, la superficie del sólido de revolución. En estos dos ejemplos vamos a abordar cuando nuestro eje de revolución es en el eje de las X, en el primer ejemplo, y en el segundo ejemplo, cuando el eje de las Y es nuestro eje de revolución. Comenzamos con nuestro primer ejemplo. Nos da nuestro contexto gráfico, nos ponen el plano y nos definen en el plano a la función x cúbica, que si nosotros la graficáramos estaría más o menos bosquejada de esa manera. Tiene el punto inicial del segmento que vamos a rotar con respecto al eje de las X en 0,0 y el punto final sería 1,1. Si nos proyectamos ambos puntos al eje de las X, pues el intervalo de integración va a ser de 0 a 1. Siguiente paso, bueno, vamos a hacer tratar de graficar el sólido de revolución que se nos está generando. Este sería nuestro eje de revolución. Y ese más o menos sería el objeto que se está generando, como si fuera una trompeta. Y entonces vamos a calcular la superficie, ¿sí?, lateral de este sólido de revolución. La de esta cara no, ¿vale? Esa no. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir un procedimiento muy similar al que seguíamos cuando calculamos la longitud de arco. Nosotros tenemos definida la función que es x cúbica. Vamos a determinar primero su derivada, vamos a determinar f', que en este caso es 3x cuadrado. Siguiente paso, vamos a elevar al cuadrado dicha resultante, quedando 9x cuarta. Y por último, le vamos a sumar 1 a lo que nos resultó en el paso anterior. Siguiente, ahora vamos a utilizar, como estamos haciendo rotar ese segmento con respecto al eje de las X, entonces nuestra fórmula que vamos a estar utilizando va a ser 2pi veces la integral de a b de f de x por la raíz de 1 más f' de x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, reescribiendo, vamos a tener la superficie es igual a 2pi veces la integral de 0 a 1 de la función f de x, que es x cúbica, por la raíz de toda esta expresión, que va a ser 9x cuarta más 1, todo eso por el diferencial de x. Esta integral, como pueden observar, tiene la forma u a la n. Para que se visualice mejor esa forma, nosotros vamos a agrupar términos. Primeramente voy a agrupar x cúbica con el diferencial de x. Y este término, la raíz, la voy a reescribir con una potencia fraccionaria, quedando 9x cuarta más 1, eso a la potencia 1 medio. Y ahora sí se puede visualizar mejor que tiene la forma u a la n, donde u va a ser 9x cuarta más 1 y de u va a ser 36x cúbica por el diferencial de x. Vemos que en términos de la variable está completa, por tanto sí tiene esa forma. Lo único que nos falta es multiplicarla por 36 y dividirla entre 36 para no alterar la expresión. Por tanto, nos va a quedar pi sobre 18, ya realizando esta división. Y resolviendo ya la integral, de una integral con la forma u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces quedaría 9x cuarta más 1 a la 3 medios sobre 3 medios evaluada de 0 a 1. Realizamos la división de fracciones, en este caso 18 entre 2 es 9 y ese 9 por 3 va a ser 27. Entonces nos va a quedar pi sobre 27 de la expresión 9x cuarta más 1 a la 3 medios evaluada de 0 a 1.
Ahora sí, entonces evaluamos 27, evaluamos la primitiva, esto solamente para nosotros va a ser la primitiva, la vamos a evaluar en 1 y sería 9 por 1 a la cuarta más 1, todo eso a la 3 medios, menos la primitiva ahora evaluada en 0, sería 9 por 0 a la cuarta más 1, eso a la 3 medios. Resolvemos, 1 a la cuarta es 1, por 9, 9, más 1, 10. Quedando entonces pi sobre 27 que multiplica a 10 a la 3 medios, menos, y en este caso este término se hace 0 y nos quedaría 1 a la 3 medios, o sea 1. Ya resolviendo, nos va a quedar aproximadamente una superficie de 3.5631 unidades cuadradas. En este caso van a ser unidades cuadradas porque estamos calculando una superficie, un área. Siguiente ejemplo, segundo ejemplo, ahora vamos a tener en el siguiente contexto gráfico, tenemos el plano y ahora nos definen a la función x cuadrada. Aquí ya nos están dando más que las coordenadas, nos están dando ya el intervalo directamente, va de 0 a 2. Y ahora el eje de revolución va a ser el eje de las y. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, tendríamos esos perfiles y nos estaría generando más o menos el siguiente sólido de revolución. Y ahora entonces es esta superficie lateral, ¿sí?, que es la que vamos a determinar de dicho sólido. Entonces, para esto, lo que vamos a necesitar es determinar de esta expresión a g de y. Para esto, como habíamos dicho, vamos a reescribirlo como una ecuación. Va a ser y igual a x cuadrada. De ahí despejamos a x, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y nos quedaría x igual a la raíz de y. Precisamente esa es nuestra función g de y. O sea, g de y es igual a y al 1 medio. Ya también tenemos nuestro intervalo de integración. Entonces ahora nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. Va a ser 2pi veces la integral de c a d de g de y por la raíz de 1 más g' de y, eso al cuadrado, todo por el diferencial de y. ¿Qué necesitamos determinar? Pues bueno, hacer una secuencia muy parecida como en el ejemplo anterior. Vamos a determinar a g', entonces g' va a ser 1 sobre 2 veces y al 1 medio, elevamos al cuadrado a g', entonces nos va a quedar g' de y al cuadrado, quedando 1 sobre 4y, y siguiente le sumamos 1 al término anterior, entonces quedaría 1 sobre 4y más 1, voy a hacer la suma de fracciones, nos quedaría 1 más 4y sobre 4y. Ahora sí, ya tenemos todos los elementos, aplicamos nuestra fórmula, entonces la superficie va a ser 2pi veces la integral de 0 a 2 de g de y, que va a ser y a la 1 medio, o raíz de y, como lo quieran ver, que multiplica o va a estar multiplicado por todo este término, que va a ser 1 más 4y sobre 4y, todo por el diferencial de y. Siguiente paso, vamos a aplicar propiedades de los radicales. Entonces va a ser la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Entonces nos va a quedar 2pi veces la integral de 0 a 2 de la raíz de y por la raíz de 1 más 4y sobre la raíz de 4y por el diferencial de y. Volvemos a aplicar propiedades de los radicales. En este caso va a ser la raíz de 4 es 2 y o multiplicado por la raíz de y. Entonces nos va a quedar 2pi veces la integral de 0 a 2 de la raíz de y por la raíz de 1 más 4y sobre 2 veces la raíz de y por el diferencial de y. Aquí pues vamos a tener términos semejantes que se cancelan, 2 dividido entre 2, raíz de y sobre raíz de y,
y nos va a quedar entonces pi veces la integral de 0 a 2 de la raíz de 1 más 4y por el diferencial de y. Esta integral pues está directa, tiene la forma u a la n también. Para visualizarlo mejor lo voy a reescribir con potencia fraccionaria, entonces quedaría a la 1 medio, y si tiene la forma u a la n, u es 1 más 4y, y de u va a ser 4 veces el diferencial de y. Multiplicamos por 4 para completar la integral y dividimos todo entre 4. Quedando entonces pi cuartos, que multiplica a la resultante de esa integral, que va a ser 1 más 4y, a la 3 medios, sobre 3 medios, evaluado de 0 a 2. Vamos a realizar la división de fracciones. Nos quedaría pi sextos, que multiplica a 1 más 4y, a la 3 medios, evaluada de 0 a 2. Entonces, tendríamos pi sextos, que multiplica a esta primitiva evaluada tanto en 2 como en 0, y nos quedaría entonces 1 más 4 por 2, eso a la 3 medios, menos 1 más 4 por 0, a la 3 medios. Este término nos va a dar 1, y en este caso tendríamos 4 por 2, 8, más 1, 9, raíz de 9 es 3, y elevado al cubo 3 va a ser 27. Entonces nos va a quedar pi sextos de 27 menos 1, y al final, ya realizando la operación, o sea 26 pi sobre 6, o 26 sextos de pi, va a ser 13.61 unidades cuadradas. Esa sería entonces la solución para este ejemplo. Muy bien, importante hacer notar, a diferencia de cuando estábamos trabajando, ¿verdad? Y la longitud de arco, que una de los comentarios finales de los ejemplos es que si no podíamos trabajarlo con respecto a X, lo podíamos trabajar con respecto a Y. Eso aquí ya no sucede, eso no aplica para cuando estamos calculando la superficie. Y si bien también tiene esa característica como en el caso anterior, y aquí la función o la expresión está sometida a diferentes operaciones, por tanto es un proceso menos natural que estar determinando la longitud, porque primeramente tenemos que derivar la expresión original, que en este caso fue x cúbica, y nos queda 3x cuadrada, luego elevar al cuadrado ese término, aquí me faltó poner el 2, elevar al cuadrado ese término, luego sumarle 1, luego aplicarle la operación raíz, y luego multiplicarlo otra vez por la función original, como bueno, lo tenemos expresado, ¿sí?, en nuestra fórmula general del cálculo de superficie. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues bueno, realmente la expresión que estamos integrando de forma definida, pues va a ser muy diferente a la función original que teníamos. Y aquí es más probable que la función que nosotros estemos trabajando pues no va a presentar primitiva, ¿vale? Una vez más, estos ejercicios pues están diseñados con el objetivo pues de que vean el proceso analítico, cómo se trabaja. Sin embargo, y el estar calculando otra vez la superficie nos va a llevar o nos va a orillar, nos va a forzar a que nosotros estemos determinando o resolviendo la integral definida por medio de algún método numérico o con ayuda de algún software o alguna tecnología, ¿vale? Que no tiene nada de malo, ¿sí? Porque, como les decía, muchas de las funciones, pues al ser sometidas a todas estas operaciones, pues no va a tener primitiva en su momento, ¿no? Muy bien, entonces para que tomen en cuenta eso. Y como les decía, entonces yo hice rotar esta región, o perdón, este segmento con respecto al eje de las X, pero ¿qué si hubiera pasado si la hubiera rotado con respecto al eje de las Y? Pues hubiera tenido el siguiente sólido de revolución, muy parecido al del ejercicio 2, y realmente esta área, o esta superficie B, va a ser diferente a la superficie A, ¿vale?
Entonces aquí, como les decía, no aplica si no me sale con respecto al eje de las X, pues lo trabajo con respecto al eje de la Y, como sí ocurre y sí es válido en el cálculo de longitud de arco. Repito, en este caso, el cálculo de superficie ya no es válido. Entonces, sí o sí, forzosamente, si yo quiero calcular la superficie de revolución de este sólido, perdón, la superficie de este sólido de revolución, pues tiene que ser con respecto a X forzosamente. O si quisiera calcular la superficie de este otro sólido de revolución, forzosamente tendría que ser con respecto a Y. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso, también de la explicación. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.